En la carta a los Hebreos, el capítulo 10, verso 25, dice: no dejando de congregaros como algunos ya lo tienen por costumbre, sino exhortándonos, y tanto más cuanto veis que aquel día se acerca. La invitación en esta noche, vamos a llamarlo, vamos a llamar este tema: no destruyas tu casa. Cuando leemos estos versículos, nos damos cuenta de que Dios nos invita a no dejar de asistir a los cultos. ¿Por qué? Porque Dios tiene sus razones para ello. Cuando vamos al culto, nosotros vamos a un culto cristiano por tres razones trascendentales. La primera, para adorar a Dios en espíritu y en verdad, porque en la casa pues difícilmente se puede hacer, porque ya sea que suene el timbre, se acaba la batería del celular para los que tienen su Biblia en el celular, lo llaman de una parte, lo llaman de otra, el niño llora, bueno, en fin, en el templo lo hacemos mejor, nos encontramos allí. Segundo, vamos al templo para oír la palabra del Señor. Sí, porque en la casa podemos leer la Biblia, pero en el templo oímos la palabra del Señor. Y la Escritura nos enseña prácticamente que la fe viene por el oír, y por el oír palabra del Señor. Entonces, cuando vamos al templo, vamos es a oír la palabra del Señor, a escuchar la voz de Dios. Y debemos ser muy reverentes, muy prudentes, muy recataditos. En el templo no se va a conversar, ni a hablar, ni a hablar por celular. Es una falta de respeto a Dios y al ministro ir con un celular prendido y empezar a hablar cuando se está predicando la palabra del Señor. Tercero, vamos al templo para tener comunión con los hermanos. En la casa cuando nos quedamos no hay esa comunión. Y la Biblia es enfática cuando dice: mirad cuán bueno y cuán delicioso es habitar los hermanos juntos en armonía. Cuando nos juntamos, cuando nos reunimos en los cultos a adorar a Dios, cuando nos conversamos, cuando nos quitamos de encima esas amarguras, esos resentimientos, ahí hay comunión y allí envía el Señor bendición y vida eterna. Entonces, el escritor sagrado nos enseña que no debemos dejar de reunirnos, como algunos ya lo cogieron por costumbre. Muchos hermanos en la iglesia de hoy no asisten a los cultos regularmente porque tienen una idea equivocada de lo que es el culto. Muchos no van al culto de Dorcas que porque predica una mujer, pero se le ha olvidado que el culto no es para las Dorcas. El culto no es de Dorcas. Nosotros le rendimos culto es a Dios. Dirija quien dirija y predique quien predique. Entonces hay una equivocación fundamental en la mente de muchos hermanos que creen que no van al culto porque predica fulana de tal. Al sábado muchos no van porque predica el joven fulano de tal, y yo he recibido tremendos mensajes por medio de muchos jóvenes y por medio de muchas hermanas. Estaba leyendo un artículo de dos hermanos en la carne. El uno era muy rico, tenía mucho dinero, pero era cristiano. El otro era un ingeniero, pero era un impío. Y el que tenía mucho dinero le dijo a su hermano ingeniero inconverso que le construyera una casa lo mejor que pudiera. El ingeniero le dijo: valen tantos millones. El hermano rico le dio su plata. Y el otro empezó a construir, pero cuando empezó a construir dijo: hoy me voy a ahorrar una cantidad de dinero. Y allí donde había que poner 5 varillas, 8 varillas de hierro, puso 5. Donde había que poner 3 bultos de cemento, puso 1. Donde había que poner una gran cantidad de concreto y cemento y piedra, puso la mitad.
Y así sucesivamente le fue quitando a su casa o a la casa, le fue quitando materiales valiosísimos, que son los que sostienen la casa. Y cuando la terminó, llegó donde su hermano alegre, ya se había ganado una cantidad de dinero aparte de la que su hermano le pagaba. Y le entregó las llaves y le dijo, hermanito, está tu casa, está terminadita. Y el hermano que era cristiano le dijo, no, es que esa casa no es para mí, es para usted, yo se la regalo. ¿Cuánto daño le hacemos a nuestra casa espiritual cuando le robamos materiales preciosos? Cuando le quitamos la ausencia a los cultos, eso es quitarle partes fundamentales a tu casa espiritual. Cuando dejamos de orar, cuando dejamos de evangelizar, cuando dejamos de ayunar, cuando dejamos de asistir a los cultos, cuando dejamos de evangelizar, cuando dejamos de leer las escrituras y estudiarlas e investigarlas, le estamos robando materiales preciosos a nuestra vida espiritual. Esos creyentes que por hábitos, por malos hábitos, dejan de asistir a los cultos en la semana, le están robando materiales preciosísimos a su edificación, a su casa cristiana. ¿Y qué pasa? Tarde o temprano las columnas se van a doblegar, el techo se va a caer. ¿Y quién va a pagar las consecuencias? Sino uno mismo. Así que hoy nos invita Dios a una vida cristiana en abundancia, donde hay abundancia de oración, abundancia de búsqueda de Dios. Y entonces nuestra casa, nuestra morada estará firme. Pueden venir todos los huracanes que vengan, pueden venir todos los oleajes, las olas más violentas, que no caerá porque nuestra casa está fundamentada con todas los materiales primos de mayor calidad para sostener nuestra casa espiritual. Y si la casa se cae, ¿quién es el culpable de eso? Nosotros mismos. Nosotros en estos días estábamos viendo un edificio muy bonito, un edificio muy lindo, pero estaba deshabitado. El camarógrafo fue entrando a los cuartos y observé que estaban vacíos. Era un conjunto residencial muy lindo, con áreas florales y muy bonito, con piscinas y todo eso. Pero resulta que cuando el que tiene las cámaras, el camarógrafo, fue entrando, observé primero que estaba vacío y yo pregunté, pero ¿por qué está tan vacío y siendo tan bonito? Es que por dentro habían unas grietas enormes que se veían al otro lado, los edificios adyacentes. Cuando le quitamos materiales preciosos a nuestra vida, nuestra casa se llena de grietas y cuando menos lo pensamos, se cayeron. Hoy la invitación es a regresar a los principios establecidos por Dios, a volver a nuestros cultos, a volver a desempolvar la Biblia, a no tenerla solamente en una trila abierta en el Salmo 91, porque eso se llama fetichería, a regresar a la oración de madrugada, a la oración en las noches, a la oración en el mediodía, a buscar los lugares donde se ayuna, acompañar a los evangelistas a predicar el evangelio, a estudiar las escrituras. Todo esto serán materiales de primerísimo orden que ayudarán a mantener nuestra casa bien fundamentada y podrán venir los oleajes que vengan, los tsunamis, las tempestades y lo que venga. Y nuestra casa no caerá. ¿Por qué qué? Porque está edificada en la roca, no dejando de congregaros, como algunos ya lo tienen por costumbre. Un abrazo y Dios les bendiga.